Hola amigos, en esta nueva clase les hablaré sobre la División Internacional del Trabajo y los nuevos acuerdos de desarrollo para El Salvador. La División Internacional tiene su antecedente en aquella práctica de las primeras sociedades humanas, cuando las tareas se dividían de acuerdo a las condiciones fisiológicas y por supuesto a la edad, lo que se conoció como la división natural del trabajo. Por ejemplo, los hombres se encargaban de la caza, de hacer la guerra, y las mujeres, de acuerdo a su condición, se encargaban de actividades como la recolección de frutos y semillas, cuidar el fuego, cuidar a la prole. La división natural del trabajo dio lugar a la división social del trabajo, que no es más que la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad, de modo que los productores se concentran en determinadas ramas y clases de la producción. Esta división social es como la división dentro de una empresa, que implica la especialización profesional de los trabajadores de la producción. La primera gran división social del trabajo se dio cuando se separaron las tribus dedicadas a la ganadería de aquellas que tradicionalmente se dedicaban a la agricultura. Posteriormente señalamos una segunda gran división social cuando se da la división entre determinados oficios que se separaron de la actividad agrícola. Esto permitió la división de dos sectores, por ejemplo, el campo de la ciudad. Se ha señalado cómo en la ciudad también se desarrollaron determinadas actividades y esta especialización fue permitiendo el producir más de mejor calidad para poder abastecer al mercado local. Esto fue dando lugar a una economía de venta de estos productos que fue desarrollándose, y con el tiempo se buscarían otras formas que permitirían incrementar la producción. La división social del trabajo llegó a rebasar los límites de la economía nacional, dando lugar al comercio internacional que se fue desarrollando sobre la base de la producción maquinizada. Y estas circunstancias permitieron el surgimiento de lo que conocemos como la División Internacional del Trabajo. En este sentido, la división internacional no es más que la especialización de determinados países en el marco del sistema capitalista de economía mundial en la producción fundamentalmente de uno o varios productos destinados para la venta, destinados para el mercado mundial. Esta teoría de la división internacional del trabajo sostiene que los estados cumplen funciones diferentes en el proceso de la producción mundial, de acuerdo con sus distintas condiciones de producción y por supuesto de la disponibilidad de sus propios recursos. Esto va generando una relación donde se busca aprovechar las ventajas de ciertos productos que estos tienen, lo que se denomina como ventajas comparativas. Cada país tiende a especializarse en la producción comercial de las mercancías que le ofrecen, por supuesto, mayores ventajas comparativas, como hemos apuntado, y a cambio de ella va a buscar importar aquellos productos que se produzcan a bajos costos en otros países. Durante la primera etapa de la revolución industrial se marcó tajantemente esta diferencia que permitió la especialización. En esto consistió la División Internacional del Trabajo. Se fue desarrollando sincronizadamente con la industrialización desde fines del siglo XVIII. Según ella, los países centrales les corresponde la función de producir y exportar manufacturas, mientras que los países periféricos, los países no desarrollados, los países pobres, se especializan en la producción y exportación de materias primas. Esto va configurando a nivel mundial dos bloques de países, unos por su parte aprovechando las condiciones tecnológicas, incluyendo la maquinaria en los procesos productivos, van a incrementar la producción, van a tener mejor control del mercado y el resto de países van a producir bienes, van a producir materias primas que le van a servir a estos países.
Esta división de bloques de países se pudo identificar, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, cuando la CEPAL identificaba para América Latina ciertas condiciones de pobreza en sus economías, ciertos problemas sociales, precisamente porque esta división internacional del trabajo no cumplió lo que los clásicos, los economistas clásicos señalaban, de que los beneficios llegarían a todos los países. El deterioro de los términos de intercambio viene a señalar cómo los productos manufacturados en los países industriales, mientras estos suben los precios, por otro lado, simultáneamente bajan los precios de las materias primas que producen los países subdesarrollados, generando una separación cada vez más abismal y, por supuesto, una relación de dependencia de los países periféricos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, desde sus inicios a mediados del siglo pasado, del 48 al 55, buscó proponer para los países latinoamericanos ciertas medidas, ciertas políticas que les permitieran poder salir y enfrentar la situación crítica que estaban experimentando. En ese sentido, les propone el que busquen la industrialización, primero por la vía de sustitución de importaciones y después por la industrialización hacia afuera. El desarrollo tecnológico en el momento actual ha llevado a configurar una nueva división internacional del trabajo. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, dándole ciertas ventajas a aquellos países, por supuesto, que pueden tener el control y el dominio de esta tecnología. Las empresas transnacionales exportan tecnología en la actualidad y capitales e importan manufacturas que les es más conveniente producir en los países periféricos, por ejemplo, Asia, Latinoamérica, debido a la mano de obra más barata, a las menores exigencias sindicales, a la baja tributación, los bajos costos de producción, a las restricciones ambientales en los países de origen, a las cercanías de las fuentes de los recursos naturales y, por supuesto, cercanía de los mismos mercados de consumo. Uno de los efectos de la división internacional del trabajo en esta era de la globalización de las economías son los denominados offshoring y outsourcing. El offshoring consiste en el desplazamiento de las instalaciones industriales de la empresa de un país desarrollado hacia otro lugar, donde los costes de producción sean más baratos. Por ejemplo, menores salarios, impuestos más bajos, inferiores aportes al seguro social, energía subvencionada, para fabricar allí sus productos, y eso les genere, por supuesto, mayores ganancias. El outsourcing, en cambio, es la subcontratación de cualquier servicio susceptible de digitalizarse para que un país que sea un suministrador más barato, rápido y eficiente, asuma las tareas de prestarlo. En este sentido, en la actualidad, los países desarrollados están abasteciendo de productos a su mercado local con productos que se están fabricando en sus sucursales en los países periféricos. En este nuevo orden de cosas dentro de la etapa postindustrial del capitalismo, los países altamente desarrollados tienden a especializarse cada vez más, pero en la producción y exportación de servicios y conocimientos, mientras que solamente algunos de los países del mundo subdesarrollado aumentan sus índices de producción y exportación de manufacturas. Como ya habíamos señalado, las sucursales que están estableciendo en estos países subdesarrollados las empresas transnacionales. En este nuevo esquema de división internacional del trabajo, los países menos desarrollados tienen pocas opciones de insertarse en los mercados mundiales de manera independiente y deben de hacerlo cada vez más en calidad de apéndices económicos y políticos de las grandes empresas transnacionales y sus países de procedencia. Son aquellas naciones que puedan invertir en recursos, en investigación, en desarrollo, en infraestructura, en educación, podrán ofrecer mejores condiciones para que las empresas ejerzan el liderazgo tecnológico.
De otro lado, al tiempo que avanza el proceso de concentración de conocimiento y de capital mundial en un pequeño grupo de potencias, en los países, especialmente en los menos desarrollados, que son la gran mayoría, se reproduce constantemente la economía informal ante la incapacidad de la economía convencional de generar los puestos de trabajo que se necesitan. Esa es la situación de nuestro país. Mucho más cuando una situación crítica como se dio la crisis económica en el 2008, los países más vulnerables, más débiles como los nuestros, se les dificulta enfrentar los efectos de esta crisis. Por lo tanto, es preciso para poderlo enfrentar, para poder salir de esta situación, se necesitan nuevos acuerdos de desarrollo para El Salvador. Hay que señalar como antesala de que el diálogo, la negociación han sido vías que han permitido solucionar crisis. Los acuerdos de paz que se firmaron en 1992 fue precisamente el diálogo el que permitió el que se pudiese llegar a esa situación. Pero una cosa, el acuerdo descuidó temas pendientes de seguridad, no incorporó temas claves económicos y sociales que superaran las viejas y nuevas raíces de la violencia y le dieran bases de sustentación a la transformación económico y social que tanto se necesita. La prolongada crisis de seguridad, el limitado crecimiento económico con alto endeudamiento público que se tiene en la actualidad, prácticamente es insostenible en un país como el nuestro y da la percepción a la población de que estamos entrampados, de que no tenemos futuro. En la década del 90 se desarrolló progresivamente una economía de limitada inversión. Ya habíamos señalado en la clase anterior cómo en esta década se implementan políticas económicas de orientación neoliberal y en el primer quinquenio de esta década se pudo ver algún beneficio comparativamente. Pero hemos tenido una limitada inversión, una producción y exportación que se insertó, como señalan algunos, al revés a la economía internacional. Exportamos mucha gente y muy pocos bienes y servicios, con flujos crecientes de personas y remesas familiares que vienen a financiar importaciones y déficits comerciales, como habíamos señalado en otro momento, dando la apariencia de que el modelo era funcional. Pero estamos en una situación crítica. Es preciso un nuevo diálogo que pueda conducir a nuevos acuerdos de desarrollo, un plan integral y combinado de crecimiento y reestructuración de la deuda pública, incluyendo por supuesto la de las pensiones. Es imperativo para superar el entrampamiento de la crisis de crecimiento y de la deuda pública en la que nos encontramos. Las finanzas públicas ya no pueden sostener la amortización de la deuda pública y los limitados recursos asignados a educación, salud, seguridad social. Es necesaria la transformación estructural de la economía nacional. Es necesario buscar mayor productividad para la exportación, con un peso que se le dé cada vez más a la empresa y a aquellos sectores de alta productividad, competitividad y crecimiento, para lo cual la transformación educativa, óigase bien, la transformación educativa y cultural es fundamental. Se trata pues de un nuevo impulso, que se le dé un impulso a un nuevo modelo económico de crecimiento hacia afuera, liderado por supuesto por la inversión privada y las exportaciones de bienes y servicios. Para el gobierno, en este caso para el gobierno actual, es imperativo, de nuevo, el diálogo y la concertación que conduzca a acuerdos de seguridad y desarrollo que permitan desentrampar esta situación de crisis en la que nos encontramos y sentar, por supuesto, los fundamentos de un nuevo período hacia el desarrollo nacional de mediano y largo plazo. Esto es todo por el momento, amigos. Les agradezco mucho. Hasta luego.